Hola, hola, bienvenidos a un nuevo en vivo de domingo. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante acerca del cannabis o la marihuana. Vamos a estar psicoeducando acerca de este tema, así que, bueno, hoy será un en vivo bastante interesante. Creo que es un tema que hay que tocar, que hay que hablar, debido a la alta demanda que comienza a verse en esta sustancia. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo en vivo de salud mental. Qué alegría verlos, me alegra un montón verlos por acá, me alegra cada vez ver gente que se ha fidelizado con estos en vivos, que se ha comenzado como a conectar como muy juiciosos. Hoy tengo mucho calor, hoy tengo mucho calor y no tengo ventilador, entonces me perdonan que me van a ver dándome aire con este cuadernito, pero está haciendo muchísimo calor y estoy sin ventilador. Listo, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos. Les cuento, hoy vamos a hablar acerca de la marihuana, el cannabis. Vamos a estar psicoeducando acerca de ese tema. Les voy a hablar si genera adicción o no, les voy a hablar de realmente qué es, les voy a hablar de qué tan propenso eres a una enfermedad mental cuando hay consumo de cannabis de por medio. Bueno, en realidad como que son muchas cosas las que quiero tocar con ustedes hoy, las que quiero hablar con ustedes hoy acerca del consumo de la marihuana. Entonces, bueno, me alegra mucho verlos. Los primeros 5 minutos van a ser como darles ese tiempito a las personas de que se conecten, de que puedan participar con nosotros y de que vayan y cojan agenda, lápiz y libreta. Por otro lado, estoy aquí abriendo, les cuento, yo cuando les hago los envíos genero como un archivo en Word, escribo un archivo en Word como para estructurar de lo que les voy a hablar. Por aquí estoy abriendo el archivo mientras ustedes se van conectando porque me gusta irlo viendo mientras les estoy hablando para que no se me vaya a escapar nada de lo que establezco en el orden del envío. Entonces por acá lo estoy abriendo. Ahora, ¿qué tal les parece el tema de hoy? El tema del cannabis, el tema de la marihuana. ¿Les gusta? Realmente me gustaría que dejaran las preguntas que tengan en el cajoncito de preguntas, porque la idea, recuerden, la estructura de esos en vivos son: primeros 30 minutos son de explicación y los otros 15 minutos son para poder interactuar con ustedes y resolver las preguntas. Déjenme, yo abro aquí la puerta para que me ingrese el aire. Listo. Ahora sí. Entonces, comenzamos. Como les dije, hoy el tema va a ser bien chévere porque varias veces había visto en las preguntas que ustedes me habían hecho que querían que hablara acerca de las sustancias psicoactivas, y una de las más comunes es que me estoy asando. Por aquí me están diciendo que si me cierran la puerta, pero es que me estoy derritiendo. Una de las sustancias más comunes, que es el cannabis. No me cierro, no me fluye la aire. ¿Qué es el cannabis? Entonces hoy vamos como a estar hablando realmente si realmente genera dependencia. También les voy a estar explicando qué tan propenso eres a una enfermedad mental cuando consumes marihuana, qué tan propenso eres a un trastorno del ánimo cuando consumes cannabis. Entonces, que realmente me gustaría que se queden porque es un tema que elegí porque vean, realmente veo que el consumo de cannabis está aumentando de manera desmedida y lastimosamente el consumo de cannabis se está dando de manera irresponsable. Entonces yo empecé como a revisar los temas de los en vivos y yo dije, sí o sí les tengo que hablar acerca del consumo del cannabis, tengo que hablarles a ellos acerca de este tema y resolver las dudas, porque hay muchas creencias de que el cannabis realmente no altera la salud, no altera la salud mental, y yo realmente aquí quiero hablar de qué son mitos y qué es real acerca de estas creencias, ¿ok? Entonces, bueno, comencemos. Para empezar a hablar un poco acerca del tema del cannabis, tenemos que empezar por lo esencial, y lo esencial en este caso es
hablar de qué realmente es la marihuana, qué es la marihuana, cómo se define y cómo está constituida la marihuana, ¿sí? Entonces, a ver, la marihuana en esencia, lo más importante que debemos entender es que la marihuana es una droga. Es una droga que es depresora y que trabaja directamente en nuestro sistema nervioso. Entonces, hay personas, ¿y por qué comienzo diciéndoles esto? Porque realmente he visto muchas creencias que hablan de que realmente la marihuana no es una droga, ¿sí? De que no funciona como una droga o que no debería ser catalogada como tal. Realmente la marihuana sí es una droga e inclusive les quiero hablar aquí acerca de qué otras sustancias están constituidas como drogas, porque me interesa que conozcan realmente qué se conoce como droga. Entonces, la marihuana es una droga que ataca el sistema nervioso central y realmente también hay otro tipo de drogas que nosotros no tenemos en cuenta. Está en el mismo grupo, por ejemplo, de la cafeína, de la teína, de la nicotina, que está en el tabaco. Y hay algo acá y es que también está en el mismo tipo de grupos de la nuez moscada. Esa nuez moscada que muchos tenemos en la cocina también está constituida como una droga y resulta que la nuez moscada cuando es consumida en dosis muy altas, de 10 gramos en adelante, puede generar efectos alucinógenos leves y moderados. Entonces la marihuana está en el mismo grupo de estas sustancias: cafeína, alcohol, teína, tabaco, nicotina, son también de este grupo de drogas. Ahora, ¿qué es muy importante entender? Que la marihuana como tal tiene más de 100 compuestos químicos relacionados con el THC. ¿Qué ocurre? La marihuana tiene un componente, su componente principal, que es el componente alucinógeno, es el THC. Y este THC no es el único componente alucinógeno o químico, también tiene 100 compuestos más que se relacionan a este mismo efecto de alucinación, de efecto de dopaje y otros 500 componentes que también están catalogados como químicos. Entonces, realmente la composición de la marihuana es muy compleja, es muy controversial, porque cuando hablamos de la marihuana no podemos hablar únicamente de sus efectos medicinales, hay que hablar de todo el grupo, ¿sí? Entonces estamos hablando de que tiene 500 químicos apartes y 100 químicos relacionados con el THC, ¿sí? Entonces, miren la dimensión de lo que es hablar acerca del cannabis o la marihuana. Entonces, bueno, ya entrando acá, entendiendo pues como esta parte, ya sí les quiero hablar un poco, ya que sabemos básicamente qué es la marihuana y que ya entendemos que está catalogada como droga, ya quiero entrar a hablar un poco acerca de algunas alteraciones que produce y cuáles son los efectos. O sea, cómo realmente, Nati, cómo realmente se producen los efectos de la marihuana, cómo funciona eso, cómo se dan los efectos de la marihuana. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que la marihuana, voy a hablar de cuando es fumada, que es el método más común que ahora se utiliza. Es que la marihuana es, oigan, paro un momentico acá para preguntarles, ¿quieren que deje el chat abierto o quieren que lo oculte y cuando ya sea el momento de participar para hacer preguntas lo abra? Lo digo es porque me gusta que ustedes se concentren, se sientan cómodos. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Quieren que deje el chat abierto o quieren que lo silencie? Cuéntenme, las personas que más participan de mis envíos, ¿cómo se sienten más cómodos? Para que nos podamos concentrar. Dígame. Felipe Salinas dice que se cierra. Ay, yo estoy de acuerdo con Felipe, porque la idea es que realmente este envío ustedes lo puedan aprovechar muchísimo. ¿Quién más de acuerdo con Felipe? Cerramos el chat para que ustedes se puedan concentrar y en el momento en que sea participativo lo volvemos a abrir. Alejandra dice cerrar, listo. Entonces voy a desactivar comentarios. Ok, entonces ya que les expliqué acerca de qué es como tal la marihuana, ya quiero que hablamos del segundo tema y es
cómo produce la marihuana sus efectos. Entonces, para hablar de esto, voy a hablar del método más comúnmente utilizado, que es cuando la marihuana es fumada. A ver, aquí hay que tener algo claro, y es que la marihuana, cuando es fumada, entra a pulmones y de pulmones pasa a sistema circulatorio y por ende también pasa a nuestro cerebro. Es decir, hay que entender que la marihuana no solo es el proceso de inhalación-exhalación, sino que al tú inhalar llenas pulmones, pero de pulmones pasa al sistema circulatorio y al cerebro. Eso quiere decir que invade todo el sistema nervioso, es decir, todas nuestras funciones, si en caso de que seas consumidor, son invadidas por la marihuana. ¿Por qué les aclaro esto? Porque hay personas que dicen, pero solo estoy invadiendo la parte directamente implicada al consumir la droga, en los pulmones en este caso. Cuidado, la marihuana llega a pulmones, pero invade el sistema circulatorio e invade el cerebro. Y eso es muy importante entenderlo, porque ahora les voy a explicar cómo esto repercute en todos los efectos adversos que pueda tener y en lo que es mito también. Entonces, aquí hablamos de que directamente hay unos efectos que son, hay unas condiciones que son trastornadas: la concentración, el movimiento, la coordinación, la percepción sensorial y temporal. Entonces, hay algo acá, y es que cuando yo les hablo de que invade cerebro y invade sistema circulatorio, hay muchas áreas del cerebro que son alteradas por el consumo de la marihuana en el momento del consumo, ¿cierto? Voy a hablar de efectos bajo el estado alucinógeno, y voy a hablarles de los efectos a largo plazo, es decir, después de que pasa el estado o se mantiene el consumo durante el tiempo. Lo primero es que el THC es capaz de alterar las funciones del hipocampo. Nati, ¿qué es el hipocampo? Vean, el hipocampo es un área del cerebro que se encarga de la memoria. Y por eso es tan común ver que la marihuana, durante los efectos, o sea, en el estado activo, cuando es consumida, genera muchos olvidos, muchos despistes, mucha dificultad para concentrarse. Y al prolongarse en el tiempo, trastorna y dificulta la capacidad de guardar información, de aprender y generar nuevos corredores sinápticos. Es muy común que una persona que mantenga constantemente el consumo de la marihuana tenga dificultades para memorizar y concentrarse, y es porque directamente la marihuana afecta el hipocampo, que es el área de la memoria. Hay áreas como las amígdalas, la amígdala, que son áreas en donde se segregan todas esas sustancias químicas y todas esas endorfinas, que también se ven trastornadas. Y hay algo muy puntual, es que la marihuana genera un exceso de estimulación en esta amígdala, y por ende se libera mucha dopamina. La dopamina es justamente la que produce ese efecto de dopaje que busca quien fuma o consume marihuana. Entonces, obviamente, al tú hacerlo de manera repetitiva, es posible que estés trastornando el correcto funcionamiento de la amígdala, y por ende generes mayor resistencia ante los efectos del cannabis. Entonces es muy posible que quien la consuma tenga que fumar con mucha más frecuencia para generar ese efecto de dopaje o relajación. Más adelante les voy a explicar qué puede generar esto en cuanto a lo anímico. Ahora, hay algo, y es que el THC, que es el principal componente alucinógeno, activa el sistema de la gratificación, que es el que les estoy diciendo. Es el que se encarga de generarte placer o esa sensación de compensación cuando estás realizando actividades que realmente sean placenteras. Entre ellas está las relaciones sexuales o la alimentación. Por eso es tan común ver que la marihuana sea utilizada para asuntos de encuentros sexuales, o también es tan común ver que genere tanto apetito. Es porque realmente trastorna ese sistema de nosotros a nivel cerebral, que nos genera esa sensación de gratificación. Entonces hay mucha más sensación de placer ante cualquiera de estas actividades. Claro, porque lo que hace el THC
es generarte esa descarga de dopamina, entonces vas a ser mucho más sensible a los estímulos alrededor. Aquí les estoy explicando los efectos, ¿sí? Los efectos de la marihuana. La marihuana estimula las neuronas y genera descargas desmedidas de dopamina. Entonces de ahí se viene ese gran efecto que las personas que la consumen buscan. Hay algo acá súper importante, y es que si se empieza a entender el consumo de marihuana únicamente desde el placer, no hay ningún problema, ¿cierto? Porque genera al leer todas estas sensaciones, tal vez hasta a las personas les suene interesante el consumo, y quienes la consumen la defienden desde ahí, desde el placer. Pero hay algo muy importante, y es que generar esta sensación en repetidas ocasiones empieza a trastornar de manera muy contundente el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, modifica la conducta y genera bastantes efectos a largo plazo. Entonces, empecemos ya entendiendo el asunto de qué es la marihuana, cómo produce sus efectos. Ojo, altera hipocampo, altera amígdalas, altera también órbita frontal, que permiten a las personas, esa órbita permite a las personas generar nuevos recuerdos, nuevas memorias, inclusive la habilidad de aprender, hacer labores complejas. Entonces entendemos que no solamente es esa sensación de hipersensibilidad que genera la dopamina, sino que también la marihuana entrega la posibilidad y trastorna esa posibilidad, primero del aprendizaje, porque altera toda esta parte frontal del cerebro. Además de eso, altera memoria, puede alterar inclusive memoria a largo plazo si es consumida de manera desmedida, porque cuando es consumida de manera desmedida generalmente va acompañada de otras sustancias. Pero la memoria a corto plazo sí se ve afectada contundentemente. Es común que personas que consumen la marihuana sin ser medida tengan dificultad para concentrarse, para evocar recuerdos recientes y para poder desarrollar tareas de manera eficiente y efectiva. Entonces realmente llega inclusive a impactar de manera cognitiva, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, el coeficiente intelectual puede reducirse debido al consumo desmedido de la marihuana. Entendiendo todos estos aspectos hasta ahí, quiero pasar a la gran pregunta, otra gran pregunta, que es lo tercero que les quiero hablar, y es esta pregunta de: Nati, ¿la marihuana es adictiva? ¿Realmente es adictiva? ¿Por qué hay tantas personas que la defienden? ¿Por qué hay tanto caos alrededor de la marihuana? Y aquí les quiero hablar, y es que la marihuana puede ser adictiva, y con el tiempo la sobreestimulación de ese sistema nervioso, de esa amígdala, en la búsqueda de exceso de liberación de dopamina, puede causar cambios en el cerebro en donde se empiezan a presentar síndrome de abstinencia. Y aquí hay que tener mucho cuidado con las personas que usan la marihuana para dormir todos los días porque tienen trastorno del sueño o se les dificulta conciliar el sueño. Hay que tener mucho cuidado también para las personas que han perdido el uso medido de esta sustancia. ¿Por qué? Porque realmente la marihuana sí genera adicción y dependencia, debido a que el impacto que tiene en nuestro cerebro es químico, genera una alteración química y que realmente está directamente relacionada con la amígdala. Cuidado, recuerden que la amígdala es esa área del cerebro que nos ayuda a liberar todos los químicos que nos permite generar la interacción con el entorno, las sensaciones, la interpretación, los sentimientos y demás. Y la marihuana altera el funcionamiento de la amígdala. Entonces, cuando altera el funcionamiento de la amígdala, cuando hay un uso desmedido de la marihuana, realmente sí hay tendencia a la dependencia, sí hay tendencia a la adicción. Y el consumo desmedido de la marihuana realmente empieza a generar síntomas fisiológicos muy claros. Lo primero es que comienza a trastornar el estado del ánimo. Como se está completamente todo el tiempo en esa sensación de dopaje por la dopamina, hay algo muy característico de la marihuana, y es que empieza a alterar el temperamento.
Si no se está bajo los efectos de la marihuana, entonces hay irritabilidad, hay estrés excesivo, es esa realidad a la que ya no estás acostumbrado a estar bajo un estado de conciencia pleno, sino ya bajo el estado alterado de la marihuana. Entonces la realidad se va a hacer bien difícil de afrontar. Y nuestro sistema producido o generado o cuidado por la amígdala empieza a ser insostenible. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está recibiendo ese dopaje por parte de la marihuana. Entonces realmente genera una descompensación química bien fuerte, y estoy hablando de que aquí hay que tener mucho cuidado porque la marihuana es muy usada para dolores crónicos, dolores intensos, por su sensación de dopaje, y también para asuntos de evocar o generar la conciliación del sueño. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque sí es adictiva, sobre todo cuando es usada en dosis desmedidas, ya sea diario o día de por medio. Realmente no es recomendado el consumo de la marihuana con frecuencia. Y les quiero traer un dato acá súper importante, y es que se estima que alrededor el 9% de consumidores de cannabis generan adicción, quedan siendo adictos a la marihuana. Y ojo, este número sube mucho más cuando empiezo a cerrar más el grupo. Cuando hablo de adolescentes, genera la posibilidad de que el 7% de los consumidores sean adictos. Y cuando hablo de personas que la empiezan a consumir frecuentemente o todos los días, el 50% genera adicción. Y cuando hablo de adicción es que no pueden continuar su día a día o su vida normal sin el consumo de marihuana. Son porcentajes que les entrego porque realmente quiero que entiendan que la probabilidad de ser un adicto cuando se contacta con esta sustancia es alta. Nati, pero es que el 9% es baja. Sí, cuando cogemos a todo el grupo en general, pero cuando hablamos de solo adolescentes hay una probabilidad del 17% de adicción, y cuando hablamos de adolescentes que la estén consumiendo con frecuencia hablamos de un 50% de probabilidad de ser adicto. Entonces miren que es bien alta. Ahora, aquí hay algo muy importante que les quiero decir porque me pareció interesante que lo pensemos o lo tengamos muy en cuenta, y es que el consumo de la marihuana tiene algo, y de cualquier sustancia botánica que provenga de las plantas, tiene algo muy denso y muy peligroso. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar la dosis. No estamos hablando de un medicamento que tiene una dosis por cada pastilla o por cada centímetro cúbico que te tomes. Estamos hablando de una planta, y es muy difícil poder controlar la dosis. Entonces a veces me dicen, Nati, pero es que yo solo me fumo uno diario. Cuidado, cuando te fumas uno diario no hay una dosis controlada. Una vez pudiste fumar una cantidad específica, pero a la siguiente pudiste fumar otra, a la siguiente otra, y es muy difícil hablar de dosis aquí. Entonces por eso es la dependencia es tan probable, porque cuando hablamos de drogas de origen que son de este origen botánico, estamos hablando de que no hay dosis controladas, estamos hablando de que hay una sensación de que percibes que solo fumas uno, pero ese uno no hay cómo controlar una dosis exacta. Entonces la probabilidad de perder el control del consumo es aún más grande, ¿sí? Ahora, aquí hay algo muy importante, otro dato que les traigo, y es que, miren, en los 90, en estos operativos en donde se ha retenido la marihuana, se han hecho pruebas de cuánta concentración de THC tienen, que es el componente activo y alucinógeno, y en 1990 hay datos de que había un 3,7% de concentración de THC.
Pero cuidado, miren lo que sucede, y es que en otras cantidades de marihuana que vienen siendo retenidas de ahí en adelante, se encontraron después con un 7,5% de THC, y ojo, ya después por allá en el 2013 se encuentran como un 9,6% de THC. Pasamos de un 3,7% de concentración a un 9,6%. Es alto, y esto es algo que nos empieza a intrigar. ¿Y por qué sube la concentración de THC con los años? Y aquí hay algo muy importante, y es que es el asunto de la resistencia que primero se puede estar generando a la sustancia, a esta droga. Entonces obviamente empiezan a subir las concentraciones de THC. Y por otro lado también es el asunto de que cada vez parece que el público es más exigente bajo los efectos que pretenden que genere el consumo de la marihuana. Generalmente se ve que el afán por el consumidor es netamente el dopaje, y está lejos de ser el asunto medicinal, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces estas cifras se las traigo es porque realmente quiero que entiendan que parece que con el avanzar de los años las concentraciones de THC en marihuana han comenzado a elevarse, y lo que quiere decir que exponerse a la droga te va a llevar a exponerte a altas dosis de THC. Miren lo que eran los 90. En los 90 había un 3,7% en algunos recaudos que se hicieron de estos datos de cannabis que fue decomisado, y ya luego pasamos al 2013 y subió a un 9,6% de concentración de THC. Inclusive cuando se habla de esta especie de marihuana, que la famosa sin semilla, nos encontramos con un 16%, porque también pues ustedes saben que hay otros tipos de marihuana, es una familia bien grande, y nos encontramos que en el 2013 encontraron hasta concentración del 16% en THC. Entonces miren que esto habla primero de que la población actual tiene alta resistencia, y también mucho afán por esa sensación de dopaje, que realmente nos empieza a cuestionar, porque ahora la marihuana es muy defendida por sus efectos medicinales, pero cuidado, porque cada vez tiene más concentración de THC. Se ve que gran parte de la población ha perdido su interés por sus efectos medicinales, y esto se ha vuelto una excusa y realmente el afán del consumo de la marihuana se vuelve el dopaje como tal. Ok, ya entendiendo eso, entendiendo que la marihuana sí puede generar adicción y sí es adictiva cuando es consumida de manera desmedida, podemos pasar al otro punto, que es cuáles son los efectos que puede generar la marihuana a largo plazo. Entonces aquí quiero que pongan muchísima atención, porque yo creo que esta es la pregunta que muchos tienen, la pregunta que muchos quieren entender, y que realmente quieren salir como de la duda. Hey Nati, ¿realmente tiene efectos a largo plazo, o yo puedo fumar y una vez termina de operar la sustancia en mí, basta con eso? Y realmente aquí quiero hacer una salvedad, y es que la marihuana sigue haciendo efecto después de que pasa su momento de alucinógeno. La marihuana sigue operando en el cuerpo, y aquí es donde les voy a explicar cómo opera. Esto se los estoy explicando sin la necesidad de satanizarla, ni tampoco la necesidad de decirle no puede fumar nunca, para nada. Yo aquí quiero que ustedes entiendan que yo tengo una posición muy imparcial, en el sentido de que no quiero que vean que les estoy explicando esto desde la satanización de esta droga, sino que quiero que entiendan que al consumirla, usted debe estarla consumiendo bajo conocimiento, no bajo el desconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando se está consumiendo bajo el desconocimiento, como se está haciendo ahora, que yo realmente veo que el consumo ha aumentado mucho, pero que ha aumentado bajo el desconocimiento, se empiezan a presentar una cantidad de síntomas y no lo asocian con el consumo.
no se dan cuenta que realmente es el consumo la que los está generando o lo que los está intensificando. Entonces, cuando no se dan cuenta que es el consumo, persiste, aumenta el consumo para quitar esos síntomas. Estrés, ansiedad, trastorno del sueño, depresión, trastornos del estado del ánimo. Entonces se incrementa el consumo para que me quite estos. Y no nos damos cuenta que es que lo que está generando justamente esos síntomas es el mismo consumo. Entonces se vuelve un círculo vicioso de que la marihuana me genera unos asuntos y yo quiero aliviarlos y consumo más, ¿sí? Entonces lo que quiero que entiendan es que no se los estoy explicando desde la satanización, sino desde lo necesario que es educarnos para saber las responsabilidades que hay que asumir cuando se consume cualquier sustancia. Entonces, hablemos de ese otro punto. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la marihuana? ¿Cuáles son los efectos que realmente puede generar? ¿Y qué es lo que hay que estar muy pendiente en este punto de los efectos? Entonces, para hablar de efectos, primero debemos empezar por el deterioro cognitivo. O sea, realmente la marihuana tiene esa capacidad de deteriorar cognitivamente el cerebro. Lo que quiere decir que los asuntos de el aprendizaje, la memoria y las nuevas habilidades van a ser cada vez más difíciles de adquirir cuando el consumo se va prolongando y se va extendiendo en el tiempo. Aquí hay algo muy importante que quiero que me entiendan, súper relevante, y es que el THC, la marihuana, el principio activo de la marihuana, el THC, cuando es consumido desde la adolescencia, cuando la marihuana es consumida desde la adolescencia, que es lo más común, ¿sí? Porque vemos que los primeros contactos con la marihuana es en esa época de curiosidad, la adolescencia. Y se muestra que cuando es consumido durante la adolescencia y se llega a la adultez en ese consumo, hay gran deterioro neuronal. Y aquí hay algo muy peligroso, y es que ese deterioro neuronal es muy probable que sea para siempre. Es decir, cuando es consumida de manera desmedida, es decir, todos los días o día por medio o cada 3-4 días, constantemente, empieza a generar un deterioro neuronal. Y cuidado, ese deterioro neuronal se ha encontrado en varios estudios que no puede ser otra vez rehabilitado. Lo que usted pierde, es decir, la muerte neuronal que genera el cannabis, no puede ser reparada cuando es consumida de manera compulsiva y cuando es consumida de manera adictiva. Quienes consumen marihuana todos los días, quienes consumen marihuana para dormir, quienes consumen marihuana cada día por medio, son personas que están generando un deterioro neuronal, por ende cognitivo, que no pueden recuperar. Entonces van a ser personas que a largo plazo van a tener problemas de memoria contundentes, van a ser personas que a largo plazo van a tener problemas de aprendizaje contundentes, y van a ser personas que realmente van a tener asuntos difíciles de reparar a nivel cognitivo. Es decir, que para desarrollar habilidades se les va a complicar, nuevas habilidades se les va a complicar, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. El deterioro cognitivo es contundente, y aquí hay otro asunto, y es que en la adolescencia, cuando es consumida de manera compulsiva en la adolescencia, puede generar daños irreparables, que tal vez la consumió toda la adolescencia de manera compulsiva, y por allá a los 30 años, porque se encuentra, en cuanto a estudios, se encuentra que generalmente la población que más la consume la deja de consumir a los 30 años. Entonces tenemos un adolescente que empieza a consumir de manera compulsiva, a sus 30 años abandona, con todos los efectos que esto deja de síndrome de abstinencia durante la primera y segunda semana de que se deja la marihuana, y un síndrome de abstinencia durante 2-3 semanas contundente. Supongamos que se genera la resistencia, se logra pasar ese síndrome de abstinencia, se abandona la marihuana, y cuidado, los daños a nivel neurológico no se pueden reparar. Si fumó de manera compulsiva durante tantos años, se perdieron circuitos neuronales que son difíciles de reparar, seguramente los problemas de memoria van a ser grandes, y aquí hay algo muy probable, es que los consumidores excesivos de cannabis tienden mucho a padecer problemas con la memoria, ¿sí? Entonces es muy probable que en la vejez, que se da ese deterioro neuronal,
normal en el hipocampo, que es natural, que se empieza a perder la memoria, es probable que si consumió marihuana de manera compulsiva, avance muchísimo ese deterioro neuronal. Ahora, aquí hay algo muy importante y es que estudios e imágenes diagnósticas en personas adolescentes comparadas con personas que no fuman, sino personas adolescentes que fuman de manera compulsiva y personas que no fuman, se ha encontrado que hay una atrofia neuronal contundente. Es decir, literalmente quien fuma de manera adicta comienza a presentar una atrofia neuronal contundente en comparación a la población que no. Es real y eso no se puede discutir, es real. Y realmente se me hace interesante mencionárselos porque ya se han hecho esas comparaciones de imágenes diagnósticas de un cerebro de un adicto al THC, a la marihuana, y un cerebro completamente sano que no ha consumido. Hay un deterioro neuronal demasiado amplio y lamentablemente cuando se llega a la vejez va a haber un deterioro neuronal muchísimo más prolongado y más avanzado. Entonces va a ser una persona que va a tener mucha más dificultad para recordar asuntos, para concentrarse, para poder comunicarse y para poder aprender nuevas actividades. Entonces realmente se habla de que se ha encontrado que la población que consume marihuana de manera desmedida comienza a dejar de ser útil a nivel laboral a partir de cierta edad. ¿Cierto? Puede generar mucha adaptación, consumirla inclusive para ser activo, pero después de un tiempo el golpe del deterioro neuronal llega y la incapacidad para concentrarse, para poder ser funcional, se va a encontrar. Y aquí hay otro dato muy importante y es que según un estudio por aquí tengo un compañero. No, Tita, no. Según un estudio que se ha establecido en Nueva Zelanda, aquí hay algo muy importante y es que se ha encontrado que la marihuana genera una pérdida de 8 puntos en el coeficiente intelectual. Cuando les hablo de 8 puntos, eso es muchísimo. O sea, les estoy hablando de una pérdida contundente del coeficiente intelectual. Entonces, aquí quiero que entiendan la relevancia y es que no solamente es la memoria, también es el asunto del coeficiente intelectual. O sea, la inteligencia del fumador compulsivo disminuye, la capacidad para resolver problemas del fumador compulsivo disminuye. Y es completamente contundente. Este estudio muestra que se reduce hasta 8 puntos el coeficiente intelectual del fumador compulsivo y hasta un punto del fumador que solo fumó empezó a fumar en la adultez de manera compulsiva. Es decir, que si usted no es fumador compulsivo en su adolescencia, pero sí empieza a fumar de manera compulsiva en su adultez, es probable que también pierda esa capacidad intelectual. Hasta ahí creo que estamos claros, hasta ahí creo que se ha resuelto bien el tema, creo que hasta ahí me han entendido bastante bien. Ahora quiero pasar al siguiente punto y es que si hay alguna conexión entre la marihuana y las enfermedades mentales o los trastornos a nivel mental, los trastornos del estado del ánimo. Entonces acá sí se me hace súper importante como hacer un pare y explicarles. Y es que sí se ha encontrado incidencia de que el consumo repetitivo o desmedido de marihuana sí genera la aparición de enfermedades mentales e inclusive duplica la posibilidad de que aparezcan enfermedades de orden psicótico. ¿Qué quiere decir psicótico? Que ya son enfermedades que realmente no se reconoce el mismo cuerpo, alucinaciones auditivas y visuales, ¿sí? Hay una despersonificación. Entonces, en este punto sí quiero hacer como una salvedad y es que sí duplica la posibilidad de que se aparezcan este tipo de trastornos mentales, pero aquí les quiero aclarar algo muy importante y es que hay un gen que es el AKT1
que es un gen que si está alterado, afecta la liberación o la aparición de la dopamina. Es un gen que se va a encontrar alterado en personas que tienen enfermedades de carácter psicótico. ¿Qué les digo acá? A ver, si este gen está alterado, quiere decir que usted es propenso a enfermedades de carácter psicótico. Ahora, nadie sabe, generalmente nadie sabe cuando tiene este gen AKT1 alterado. Hay personas que tienen tendencia y que son propensas a enfermedades de orden psicótico, es decir, que tienen esa tendencia a la esquizofrenia, alucinaciones auditivas y visuales, que tienen tendencia pues como a estos estados psicóticos y que realmente no lo despiertan. Pueden tener ese gen alterado, ese AKT1 alterado, pero que no han despertado ninguna enfermedad. Ojo, si una persona con este gen alterado consume una sustancia psicoactiva como la marihuana, es muy probable que despierte la enfermedad mental. Así como si no la consume, es muy probable que tenga este gen alterado y que no logre despertar la enfermedad contundentemente y que se haya como de alguna manera evitado tener que estar tratando o controlando una enfermedad de este carácter, que es una enfermedad, son enfermedades de más difícil control, porque la adaptación social que generan estas enfermedades es mucho menos, es mucho menos. Entonces aquí hay que tener en cuenta que realmente el cannabis, la marihuana, genera la posibilidad de que se despierte una enfermedad mental cuando ya está inclusive esa predisposición genética, que es precisamente este gen cuando está alterado. Entonces, ¿cómo? Es una suerte, ¿cierto? Quien consume marihuana de manera adictiva puede tener todos estos síntomas que yo les había mencionado anteriormente, pero no desarrollar ningún trastorno como tal. ¿Qué pasó, amor? Pero también no se puede siempre correr con la suerte y es muy probable que la persona que esté consumiendo marihuana de manera desmedida lo que esté haciendo es relacionándose directamente con la posibilidad de hacer aparecer una enfermedad mental. Entonces aquí estamos hablando de que hay un gran riesgo, primero, de despertar enfermedades de orden psicótico y segundo, bueno, hablemos de personas que no tienen un riesgo, una predisposición genética de presentar enfermedades de orden psicótico. La marihuana se ha encontrado que consumida de manera excesiva puede generar trastornos del estado del ánimo. Entonces abre procesos como depresión y ansiedad con mucha más contundencia. ¿Por qué? Porque, a ver, la marihuana actúa directamente con esa liberación química de dopaje, una liberación excesiva de dopamina. Entonces, cuando hablamos de esto, quiere decir que al cuerpo entregarle esta sensación, estamos alterando químicamente la glándula que genera ese proceso de compensación de sentirnos feliz. Si al exterior le está brindando esa dopamina, entonces el cuerpo pierde la capacidad de regular la liberación o no de esta sustancia, y ahí es donde aparecen los desórdenes como la depresión y la ansiedad. Por eso hay que tener mucho cuidado con la frecuencia con que se está consumiendo la sustancia. Ahora, ya teniendo como esto de base, es que personas que sufran de esquizofrenia, de autismo, de este tipo de desórdenes como más desde el orden psicótico, cuidado. Si consumen marihuana, están empeorando el cuadro clínico. Lo están empeorando contundentemente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Listo. Ya como hasta ahí es el asunto de las enfermedades a nivel mental. Ahora, hay que reconocer algo, y es que la marihuana es usada como medicamento. Pero aquí también se me hace súper importante hacer como unas salvedades. ¿Por qué?
porque realmente el consumo de la marihuana como medicamento es un tema delicado. A ver, hablemos ahora. Nati, bueno, háblanos entonces de cuando sí es medicinal, háblanos de cuando sí es beneficioso para la salud. A ver, realmente el THC como tal, que es el componente como más activo, que es el alucinógeno de la marihuana, está en muchos medicamentos de hoy en día. Entre ellos está el dronabinol, está el nabilone, que son medicamentos que son utilizados para el control de las náuseas y el vómito en pacientes con procesos de quimioterapia. También son utilizados como para generar mayor apetito en pacientes de SIDA, que están pasando por todos estos síntomas fuertes, ¿cierto? Este compuesto, ojo, pero estamos hablando que son que se extraen en un laboratorio, se juntan con otros medicamentos, generando como tal ese grupo médico, ese grupo ideal para poder favorecer a la salud, ¿cierto? Estos medicamentos que les acabo de mencionar ya son recetados en cápsula y avalados por la FDA, pero hay unos asuntos, y es que hay otros medicamentos que son desde el CBD. El CBD es otro componente aislado de los muchos, de los más de 500 que tiene la marihuana, y que realmente se ha encontrado que puede funcionar con el asunto de la salud, sobre todo porque es aislado de los componentes alucinógenos. Entonces lo que tiene el CBD es que se ha encontrado que puede ayudar a dolores crónicos, artritis, pacientes que estén pasando por quimios, pacientes que tengan problemas de ansiedad. Se ha encontrado que puede ayudar. ¿Por qué? Porque según la OMS, ojo el dato aquí, según la OMS, el CBD, ojo, el CBD, que es un componente aislado completamente de los efectos alucinógenos que genera la marihuana, no genera dependencia. El CBD no genera dependencia. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, se ha encontrado que no genera dependencia y que no hay potencial a dependencia. Ahora, aquí con el CBD es un tema bueno saber que no genera dependencia, es un tema bueno que está aislado de los efectos alucinógenos, pero hay un asunto. Y es que los efectos, es decir, el tema de que sirva para ciertas enfermedades es más un tema experiencial que un tema que haya demostrado científicamente, contundentemente, estudios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que pacientes que han tenido ansiedad han reportado que cuando han consumido CBD, cuidado, solo CBD, han mejorado sus sensaciones en cuanto a la ansiedad. Pacientes que han tenido dolores crónicos han reportado que cuando consumen CBD en las dosis indicadas han mejorado las sensaciones de sus dolores. Pacientes que han tenido problemas de dolores de cabeza muy intensos han reportado que con el consumo de CBD han mejorado. Pero en cuanto a estudios científicos contundentes, claros, contundentes, que diga sí, es curativo 100%, todavía no hay mucha solvencia, ¿sí? Se están haciendo estudios, pero todavía los estudios que se han logrado como aproximar a que sí genera una rehabilitación en cuanto a dolor, en cuanto a ansiedad y en cuanto a otras condiciones relacionadas a estas, son más desde el reporte del paciente como la experiencia, no tanto como desde la respuesta química que genera el cuerpo. Hay algunos científicos que han encontrado muy buena respuesta por parte del CBD en cuanto a dolores crónicos, en cuanto a migrañas, en cuanto a estrés, en cuanto a pacientes que sufren de ansiedad. Pero todavía está en estudios, ¿sí? Entonces todavía lo que se sabe del CBD es más desde el reporte del paciente que lo usa y alrededor de su mejoría. Entonces lo usan mucho pacientes con trastornos de ansiedad y demás, pero miren que aquí podemos ver que el CBD está extraído del THC y que por ende no tiene componente alucinógeno. Entonces la gente a veces quiere consumir la planta completa con esa excusa de que es medicinal, pero cuidado, para que el CBD pueda actuar debe estar aislado.
Y por eso les digo que es tan peligroso el consumo de sustancias de origen botánico, porque no se puede garantizar la cantidad, tampoco la concentración y segundo, cómo se aísla el producto o no del alucinógeno. Entonces, bueno, voy a abrir el espacio de preguntas y voy a abrir los comentarios, ¿ok? Porque me gusta como ya activarlos. Alejandra dice, voy a poner esa pregunta. Hola Nati, ¿la marihuana puede generar enfermedades psicológicas? Bueno, Aleja, creo que ya lo respondí. Si hay incidencia de que aumenta la posibilidad de generar enfermedades de orden mental, sobre todo si si eres propensa, porque en la familia hay personas que tienen enfermedades de orden psicótico. Sí, la marihuana aumenta la probabilidad de despertar estas enfermedades. Y cuidado, es muy probable que si tú no consumes ningún tipo de sustancia no las despiertes, pero puede que también no tengas suerte y que tú cuentes con una alteración en este gen del AKT1, que no tenemos por qué saber si está alterado o no, si tiene, a menos de que sea estudiado y despiertes de manera innecesaria un trastorno, una condición mental. Así que sí, puede generarlo. Como puede que no por suerte, puede que sí, pero la probabilidad de generarlo es el doble, sobre todo cuando es consumida de manera compulsiva. Después de que se despierta la enfermedad mental por la predisposición genética, ¿hay alguna forma de revertirla? Ninguna tipo de estas enfermedades de orden psicótico se revierten, ¿sí? Se manejan, se tratan y se controlan los episodios psicóticos, ¿sí? Entonces una persona de enfermedad de orden psicótico puede estar adaptada a nivel social, una persona con esquizofrenia puede estar en medio de la sociedad, pero debe estar en medio de la sociedad, y si está en medio de la sociedad es porque tiene un control psiquiátrico, un control médico y un control psicológico. De lo contrario va a ser muy difícil que se logre adaptar, muy difícil, porque son enfermedades que generan alucinaciones visuales, auditivas, sensoriales, y que obviamente va a generar muchísima más dificultad para el tema de la adaptación. Entonces no es que se revierta, es que se puede manejar, claro que sí, sobre todo en compañía de psicólogo y psiquiatra. O sea que ya estamos hablando de que habría que medicar. Lu M95 pregunta, ¿también podríamos aplicar esto al consumo del alcohol? Claro que sí. Les voy a hacer un video acerca del consumo del alcohol. Recuerden que la marihuana está en el mismo grupo de drogas como el alcohol, la cafeína, la teína, que son tan comunes, ¿sí? Entonces está en el mismo grupo. No es exactamente, o sea, el alcohol no funciona igual que lo que les acabo de explicar, pero sí está en el mismo grupo y el alcohol también genera ciertas alteraciones. Y también voy a hacer un en vivo acerca de eso, porque a veces no nos damos cuenta y cuando estamos muy sensibles emocionalmente tendemos a aumentar el consumo de alcohol y empeoramos químicamente esa estabilidad emocional, y eso es un sabotaje ahí muy feo. Esteban pregunta, ¿el THC tomado en té en pequeñas cantidades también puede afectar el sistema neuronal? El THC sí, así sea en pequeñas cantidades, si tú lo estás tomando constantemente, sí puede afectar el sistema neuronal. Te recomiendo mejor consumir CBD, que está aislado del THC. Es que realmente el THC, como es el componente activo alucinógeno, sí puede generar un impacto. Obviamente si tú lo estás tomando en pequeñas cantidades, la forma en que va a generar el impacto no va a ser tan acelerada, pero sí genera impacto. Ojo, pero les estoy hablando de que este impacto es solamente cuando se consume de manera frecuente. Les estoy hablando de todos los días, o les estoy hablando de día por medio, o les estoy hablando de cantidades excesivas, ¿sí? De cantidades excesivas cuando es fumada o cuando es ingerida, ¿sí? Entonces tengan muy en cuenta eso para que no me trastornen ahí la información. Listo. Pues ya terminé con el cajoncito de preguntas de acá. Por acá dice, voy a responder una preguntita más. ¿Cuáles suelen ser los síndromes de abstinencia?
los síntomas de abstinencia. Bueno, generalmente los síntomas de abstinencia de la marihuana es sudoración, alteración del estado del ánimo, ansiedad, reactividad, agresividad a veces, taquicardia, dolores de cabeza y a veces mareos, ¿sí? No quiere decir que si usted no los tiene todos, no está teniendo síndrome de abstinencia. Basta con tener algunos, a veces se tienen todos cuando se consumió por mucho tiempo, o a veces solo se tienen algunos. Última pregunta que respondo. Catherine dice, si consumí por un tiempo de más de 4 años, pero lo dejé de consumir, ¿puedo presentar problemas psicológicos, problemas psicóticos o psicológicos? No es obligatorio, pero sí estás propensa, obviamente, a presentarlos, pero no es obligatorio. No quiere decir que si la consumiste obligatoriamente vayas a tener problemas psicóticos, pero sí estás muy propensa. Y obviamente a los psicológicos estás también muy propensa. Entonces es muy importante que cuando hablemos de cuando la empezaste a consumir, revises muy bien por qué lo hacías, y cuando la dejaste de consumir también revises muy bien por qué lo hacías, para que cuando haya un golpe emocional sepas muy bien a qué acudir y a qué no, porque obviamente por 4 años es un tiempo prolongado y pudo haber generado cierto impacto a nivel neuronal. Entonces quiere decir que sí eres propensa, pero no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Veo que ya como que las preguntas han sido resueltas. Esteban, con muchísimo gusto, espero les haya servido mucho la información. Obviamente de acá podemos hablar un montón de cosas, pero hoy hablamos lo esencial, lo que se debe saber y lo que quiero que sepan. No quiero que entiendan que la explicación que les di hoy es desde la satanización, para nada. Se las doy desde lo científico, ¿sí? Ya ustedes tienen la responsabilidad de elegir si la consumen, con qué frecuencia es sano consumirla, y si realmente su interés es medicinal, entonces use el CBD, que está aislado de esos componentes alucinógenos. Y si su intención es recreativa, entonces debe ser muy responsable, porque debe tener en cuenta frecuencia y lo que puede generar. Entonces, sí, yo lo que quiero es que entiendan que esta información les da la capacidad a ustedes de elegir, porque ya hay conocimiento. Ya no está la posibilidad de decir hay desconocimiento y no entender qué está sucediendo. Eso es lo que quiero que entiendan. No quiero que me entiendan que les estoy satanizando este tema, ¿sí? Sino que quiero que entiendan que mi intención es educarlos. Bueno, eso es todo por hoy. Me alegró mucho verlos, me alegró mucho que estuvieran personitas conectadas constantemente. Generalmente en este contenido es difícil mantener personas en cantidad, así que me basta con tener unas cuantas aquí. Un abrazo y muchísimas gracias de verdad a quienes se conectan. Por favor, recomiéndenle estos envíos a personas que ustedes crean, envíeselos, cuéntele a personas, mira, sigo a alguien que enseña de manera gratuita acerca de salud mental todos los domingos. Eso lo hago todos los domingos a las 7 de la noche, un tema distinto, completamente gratis, con el objetivo mío es de que aprendan, ya, eso es todo, y promover la salud mental. Así que un beso, un abrazo, gracias por conectarse, nos vemos el próximo domingo, 7 de la noche, adiós.